¿cómo que mi Darth Vader que yo había visto en la 4, 5 y 6 pierde los estribos por una quien sea? O sea, digo, Padme está preciosa, Natalie Portman está preciosa, pero organizó todo eso, o sea, me quieren justificar que este tipo es un imbécil como cualquier borracho de cantina que va y mata por una mujer. O sea, no, ya, Tú querías hacernos terapia, ahora acabas de hacerte terapia a ti mismo. exacto. Queridos Ya, mini ¿cómo ves? escuchas, Gracias. entiendan un poco, mándenos sus comentarios sobre esta terapia que mi querido hermano acaba de hacer. Hola amigos, estamos en un programa divergente que pretende conectar con gente de todas las edades, que tengan mente joven y diversidad de temas, pero sobre todo con libertad de pensamiento. Conversaciones que esperamos sean relajantes para todos, de todo y nada, pero con sentido. Comenzamos. Bien amigos, ahora estamos, imagínense ustedes 1969. Y esta película de Stanley Kubrick, que todos los cineastas o los cinéfilos conocemos, se llama 2001 Odisea en el espacio, en español. Ahí empezó como después de una serie de intentos a través del tiempo. Recuerdo a Elita, una película de los 20 o de los 30 que fue de las primeras películas rusas, que se las recomiendo mucho. Y después pasamos por Bob Rogers, pasamos por Flash Gordon. Y 2001 dice el espacio es un parteaguas. Sin embargo, en nuestro eje diacrónico de los tres personajes que estamos aquí, hubo este parteaguas después que se llamó Star Wars. Nos ubicamos en 1977, ya cuando George Lucas había hecho THX 1138 con Robert Duvall como un intento de hacer todos esos mundos de H.G. Wells, etcétera. Y también tenemos un intento que hizo Jodorowsky de Dunas, que es una historia maravillosa que se intentó hacer y no se pudo, pero las demás películas abrevarían de todo eso, incluyendo Alien, 2 años después de Star Wars. Pero ubiquémonos en 1977. Iniciamos nosotros tres nuestra adolescencia, más o menos, meses más, meses menos, y qué significó para cada uno de nosotros en ese momento, en la edad que ustedes tuvieran, mis hermanos, este fenómeno que continúa y creo que para siempre, Star Wars. Omar, Bueno, si empiezo yo. Eh, pues lo primero que me viene a la cabeza es lo que dicen los gringos, blows my mind. Que no tenemos un término tan en español, ¿no? O sea, me voló la cabeza. Así se Eh, usa hoy. Tanto en imagen como en sonido, música. Yo no soy muy eh, fan de John Williams, pero debo de reconocer que su obra maestra es Star Wars en todo o sea, hizo un tema de todo, o sea, de todos los personajes hay un tema. Pero bueno, ya me estoy metiendo en la música. Eh, ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento, mi querido? Pasaban muchas cosas. Sí, se No, acababa bueno, de ¿cómo, morir cómo te Elvis impactó? Presley, mi madre. ¿Recuerdas, bueno, recuerdas el momento en que entraste al cine? A ver, ¿qué es lo que recuerdas primero? Eso, que me voló la cabeza. O sea, es que es curioso porque hay varias películas que yo he ido a ver y que salgo con la misma impresión con la que o sea, con la que entré y salí a ver Star Wars. Es decir, es una sensación de estar viendo algo que te va a cambiar la vida o al menos te va a modificar ciertas cosas en la cabeza y cuando sales dices, tenía razón. Luis, ¿qué nos dices, Luis, de ese momento? Gracias. concuerdo con Omar de que me voló la cabeza. Pero a mí me pasa algo muy... Ahí empecé a aprender que cuando algo me gustaba, no podía comentarlo, tenía que Ah, digerirlo. Y
llevármelo a casa, a la almohada, a, a ver qué es lo que pasaba y después de un día, 2 o 3 días, podía hablar de ello. Y son de las primeras películas que me dejaban sin palabras. Y oye, y yo veía que toda la gente, no, y te fijaste y todo. Y a mí me ocurría lo contrario, o sea, me interiorizaba totalmente todo lo que había pasado. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasa con los personajes? No había visto algo igual, cierto. Bien platicas. Otra película fue Odisea 2001 del espacio, con más filosofía, con más cosas, una cierta lentitud de acción que te dejaba, que ya, algo tiene que pasar y todo esto, ¿no? Entonces, con Star Wars era acción, 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 y pasaban las cosas y eran flashazos y eran todo, que decías, ¿de dónde agarro? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y todo, ¿no? La maravilla de este trío entre Han Solo, Luke y la princesa Leia, o sea, era esta maravilla, este triángulo que no lo quisieron vender como amoroso al principio, ¿no? Y te fuiste con la finta y con estos rivales y dices, ¿qué pasaba? Sobre todo con la primera película, ya después nos empezamos a adentrar a lo que era una saga y seguías emocionándote. Y me emocionaron tanto las tres que me dejaron sin palabras. Y yo estaba en la secundaria, y era el hablar de todos los jovencitos, de todos los adolescentes, era hablar de Star Wars, o que de repente llegaba alguien disfrazado, ¿no? Mm. Yo Era recuerdo, un, perdón. sí me voló la cabeza. A mí me voló la cabeza, pero desde que se fraguaba todo este intento comercial, que no quedó un intento, por supuesto, que es uno de los más gloriosos que cambiaron la historia del cine, porque un año antes de Star Wars ya Comercio. empezaban a anunciar los juguetes. Y Sí, cuando claro. vi el primer anuncio, que no sé de dónde, o en una revista gringa en Sanborns, no sé de dónde, ya decía yo, ¿iré a tener esto algún día? Wow, tengo que tenerlo. Yo no sé cómo le hago. Tengo que sacar las mejores calificaciones para irme a Estados Unidos. Aparte, no me querían mandar a Estados Unidos. Entonces, fue todo un año de angustia en el que con mis Legos construía yo las X-Wings, las naves Ok, de combate. Entonces, me las hacía del cartón de leche, de lo que yo podía. Para hacer y ahorita ya está hablando el niño que ya sí iba a seguir hablando todo esto, porque para mí fue un fenómeno enorme. Comenzaba, era la pubertad, era la inocencia que estaba yo perdiendo y al mismo tiempo me la regresa George Lucas con toda te voy a mandar héroes, te voy a mandar a Buck Rogers y te lo voy a mandar con Dale Arden y con todas las que yo había visto antes ahí, muy rudimentarias. Y ya para cuando llega y yo voy a ver en León, Guanajuato con mis primos Star Wars, con un cine lleno, oliendo a lo que ustedes quieran, cuando apenas las butacas, a veces había que ganar butaca y a veces te quedabas en el suelo. Nos tocó ver en las escaleras, hacían de abusivos los que tenían las salas de cine. Y empieza esa música, ¿no? Desde que ya todos conocen, y el adorado John Williams así, y la nave pasando por encima de nosotros, una larga nave la veíamos como de 1 kilómetro, que no era tanto, pero así se veía. Y los primeros disparos, bueno, fue brutal. Y lo importante para mí fue que inicia mi adolescencia con Star Wars y la termina en mis 19 años, o sea, de los 13 a los 19, termina con el regreso del Jedi. Entonces, bueno, cuando veo por primera vez a Darth Vader, no, dices, ¿qué es esto? Esto es más poderoso que los protagonistas, ¿no? Ya no hallaba uno ni de dónde. Si de la princesa Leia que no traía brasier, o de Luke Skywalker que era el héroe, pero Han Solo era más carismático. Entonces, y de una vez les voy a decir una cosa, esta discusión terrible que va a venir para después, cuando Han Solo se presenta en la cantina
Él es el primero que le dispara a Grido. O sea, Grido no le disparó primero como después hicieron la película. Cambiaron la historia. Esas cosas no se valen. Y esto sigue sucediendo. El Han malo Solo maldoso. le gana, ¿no? Pero empieza la moral y cambian las historias después. Pero bueno, ese fue el primer impacto de muchos en esa, porque yo veía, perdón, nada más veía a Darth Vader y decía, este es el Doctor Doom, este es el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos, uno de mis villanos favoritos. Y bueno, pasó el tiempo, nadie me lo explicó, pero después de mucho me dijeron, sí, claro, ya lo sabíamos. Y yo, pues nadie me dijo, pero sí, Avisen, para mí güey. era muy claro. Sí, sí. En fin, ¿Cómo, 1977, perdón, hermano, sí, cómo una respiración ya, se hace personaje? totalmente. El, y aquí además la voz que le ponen de un gran actor de James Earl Jones, que es bellísima, Ujú. ¿no? Que yo lo conocí haciendo Conan, Conan el Bárbaro, Como no, claro, Mm. y Schwarzenegger. Ujú. y realmente era atemorizante una respiración, cómo te podía atemorizar, y sabías que iba a salir, y sabías y lo esperabas, ¿no? Era, Darth Vader. de eso hablé primero del trinomio, pero no hubieran sido nada sin ese cuarteto maravilloso que era Es correcto, y cuando hablas de Darth Vader. respiración, y perdón, antes de cederle la palabra a mi hermano Omar, esa respiración se hace patente en los primeros anuncios del Imperio Contraataca, unos años después. Es lo primero que aparece. Así la. Oh. Y ya decía uno, yo tengo que verla aunque mate a quien tenga que. A ver, Omar, nace Star Wars, llegan una bola de muñequitos, toda la comercialización cambia la historia del cine, las superproducciones se engrandecen a niveles increíbles, porque antes teníamos hasta Tiburón, ¿no? Jaws, de Sí, Steven Spielberg. Entonces, ya cuando llega Star Wars, todo mundo dice, vamos a ver cómo lo hacemos, a ver de dónde conseguimos esas cantidades de millones de dólares, porque el cine estaba cambiando, ¿no? Mientras tanto, teníamos en carteleras Kramer contra Kramer, producciones de alta calidad sobre la pareja humana, muy sencillas, pero Star Wars botó la industria a niveles sí, insospechados. sí, sí, sí. Pasa A nivel de producción igual. Exacto, sí, claro. Y entonces viene Encuentros cercanos del tercer tipo, ya rumbo a fines de los 80, y viene El Imperio contraataca. ¿Cómo lo viviste, mi querido Omar? Yo creo que esta segunda película es la que me define muchísimas cosas, que es sobre todo a nivel de espectador. Porque precisamente hay dos películas que me definen, y tú has comentado una antes de empezar con este rollo, y la otra es la que me define también. Star Wars me abre como espectador niño, no infantil, niño, y me maravilla, me divierte, me atrapa. Eh, no recuerdo bien a nivel de tiempo si yo vi antes Odisea 2001 del espacio o El Imperio contraataca. Ujú. Sí me queda claro que Star Wars, la primera película, es así que la vi antes, porque Stanley Kubrick la vi muchísimo después, Ok, porque no me dejaban entrar. claro. Tan sencillo como eso, ¿no? Porque antes sí que había este rollo del rated, y como no tuvieras la edad necesaria para entrar al cine, pues no entrabas y ya está. Eh, esta película me hace ver que también hay un espectador adulto. O sea, para ver Odisea 2001 del espacio hay que ser un espectador adulto. Para ver Star Wars hay que ser un espectador niño, no infantil. No hay que equivocarse. Correcto.
hay que ser niño. Y entonces disfrutar y emocionarse y ¡guau! Lo otro es como para reventar en la filosofía y en no sé qué tantas cosas, que también me voló la cabeza la primera vez que yo vi Odisea 2001 del espacio. Me Ujú. voló la cabeza brutal y dije, qué maravilla de película yo acabo de ver. Y me pasó lo mismo que a Luis Carlos. No me hablen. No me pidan mi opinión porque no sé si me ha gustado o no me ha gustado, si me encantó, si doy yo qué sé. Sí, Me pasó esto. Pero con el Imperio Contraataca, entonces el que sí que se me define como mi héroe es Darth Vader. así es como cambia. Ujú. ¡Guau! Ahí el villano, es que yo no sé si la historia lo tenían tan bien definido como para saber que en ese momento todo iba a cambiar para que entonces te empatizaras más con el villano. No, no, no. Este, O igual y perdón. uno tiene una naturaleza ahí un poco rara, pero yo qué sé. No, 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 es que fue maravilloso, es que también fue mucho el dibujante de todo eso. Pero a ver, Luis, ¿cómo te impactó el Imperio Contraataca, mi hermano? Eh, 1980. Estaba esperando totalmente, porque se anuncia que iba a haber una nueva película y todo esto. Y con ansia la esperé. Para mí, de las 9 que hay, es una de las mejores. Ujú. El Imperio contraataca. Se empiezan a hacer los conflictos y algo que dice muy bien mi hermano Omar es que cómo era posible que empataras con el villano. O sea, cómo la gente empezaba a irse más del lado de los villanos y aún sabiendo de todo lo que iba a pasar o todo lo que estaba pasando. 1980, cuando la fiebre del disco estaba en todo lo que daba y había tanta Ujú. distracción. El Star Wars era todo, era la plática, era un sentimiento que nos despertó la fantasía en todos los sentidos, o Ujú. la ciencia ficción en todos los sentidos. Es correcto. Los que nos gusta el cine, pues tenemos tal vez alguna trayectoria de ciencia ficción atrás, pero todos los jóvenes, toda la gente estaba metida en esto y para mí era una transición muy fuerte, muy, muy fuerte, Ujú. porque estaba de salir de la prepa para entrar a la universidad, ¿no? Ujú. Y el niño que no te permitían, esa es una de las tonterías más grandes de la vida, de que conforme vas creciendo debes de dejar a tu niño atrás, Sí, ¿no? Y yo no quería dejar a mi niño atrás, y menos con estas películas, claro. ¿no? Soñar con ellos, hacerte el caballero, porque es un caballero Jedi, ¿sí? Ok. Y te recuerdan a los caballeros del medievo, Ujú. porque solo los caballeros existían en el medievo, y Correcto. entonces te lo ponen como un caballero Jedi, y decías, wow, esto es la realeza, esto es lo... Era muy bello. O sea, realmente a mí el impacto de el Imperio Contraataca me fascinó y otra vez no pude hablar durante días sobre ella, ¿no? Eso es. En mi caso, bueno, 1980 acababa de pasar el fenómeno que vamos a recordar también, que es Alien, y Alien me estaba descomponiendo, desconfigurando todo lo que yo había visto de ciencia ficción. Era otra estética, un terror en el espacio. ¿Qué es eso? Y de repente en 1980 vuelvo con mis primos a León, Guanajuato, y vemos El Imperio Contraataca, y esa película, bueno, me hizo llorar. Hay pocos momentos que no sean de mi vida personal, fuera del ver el cine,
me han impactado tanto, ¿no? Cuando dos momentos en esa única película, ¿no? Una cuando, pues creo que ya todos lo sabemos, y si no, pues ni modo, pero cuando Darth Vader le dice a Luke, ¿no? I am your father. Y no, se me soltaron y casi ahorita se me vuelven a salir porque es impactante hasta. Y después, cuando Yoda, al encontrar a Yoda, que era una síntesis de toda mi filosofía de vida, el condenado Yoda, y que yo lo vi primero, dije, qué cochinada de mono es este. Para el final de la película ya era mi Dios. este, este, en el momento en que le dice a Luke Skywalker, y con toda la sabiduría, le dice, ¿se crees que estás solo? Oh, eso fue otra lagrimera ya cuando Leia. Dije, no. Y entonces en ese momento se abrió mi mundo y dije, esto va para largo. O sea, yo había leído en mis revistas de heavy metal que la película iba a tener, que iba a tener dos secuelas, que iba a ser una trilogía. Y dije, ¡buah! Entonces empezó mi imaginación desde las revistas de A Sanborns volarse. hasta el Imperio Contraataca, ¿no? Entonces ahí estamos atravesando 1980 y nos vamos hacia otro cine, que era el de Blade Runner y otros más que nos despejaron la mente increíble. Uf. Y llegamos a 1983, ya cuando toda la comercialización y ya era un boom y supuestamente la tercera película, El Regreso del Jedi, que esa ya la vi con ustedes, además ya fue más simbólica aún, ya en plena conciencia de todo. ¿Y cómo la vivieron? Omar, ¿qué nos dices? Ah, 1983. bien, lo que dices es la que menos me ha gustado de esta trilogía. Por, Porque precisamente es la más comercial. ok, Es la que ya estaba hecha con una marca publicitaria de por medio. No podían poner Nike porque no existía en su momento, pero ya los monigotitos estaban como que bien hechos para el rollo del peluchito y este tipo de cosas, ¿no? Los Ewoks. los Ewoks. Sí, caen bien y todo lo que tú quieras, pero yeah, a lo que vamos, ¿no? O sea, emoción. Este, yo creo que es la primera película en cuanto a la trilogía, primera en donde yo empiezo con mis peros. Sí, pero esto no me gustaba. A ver, ahora quiero decir que es la película que más me impactó a nivel de batalla del bien contra el mal, por esa pedazo batalla que tiene Darth Vader contra Luke Skywalker. Es brutal y cómo se está jugando todo alrededor. O sea, también me estaba súper volando la cabeza. Yo también quiero decir una cosa. Tú estás hablando de cuestiones temporales. Me regreso un poco. Entre los 80 y los 83 me aparece una película que a mí me marcó muchísimo, que se llama Times Square. Pero no es de Es ciencia ficción. que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero que a mí me define como, eh, mm, ¿Cinéfilo? digamos, inadaptado. Ok, ok. Como inadaptado, directamente yo no quiero decir fuera del sistema. Bueno, pues sí, pues un inadaptado es un fuera del sistema. Entonces, por eso en la segunda, Darth Vader me atrapa tanto. Ok. Pues es el lado oscuro, ¿no? Es así como, Y en la segunda, en la tercera, eh, yo me quedo muchísimo con todo su conflicto, porque es que podemos hablar de Star Wars como un fenómeno comercial, pero si lo vemos como un fenómeno filosófico, yo creo Claro. que el personaje más heavy es Darth Vader. O sea,
¡buah! O sea, es a él al que le explota la cabeza en la última película, ¿no? Bueno, de esta trilogía, digamos. Ajá. Este, no, o sea, para mí fue así como, ¡buah! Me siguió explotando la cabeza de la misma manera que la primera. Yo dije, puta, ya está. O sea, es el rollo. Tienes un espectador adulto para las cosas para adultos, filosóficas, románticas, uf, de lo que sea. Y tienes otro espectador niño que, madre mía, bienvenido sea George Lucas, mi héroe, mi Dios, cómo me divierte. Muy bien. Luis, ¿qué nos dices de ese 1983 que ya andábamos juntos ahí viendo en el cinema Bella Sí, Época, en el Electra, en todos los que se podía, las repeticiones de todo, de Indiana Jones y de todo lo que se presentaba? Back to the Future, a propósito de ciencia ficción. ¿Qué nos Sí, dices al respecto? las veíamos en otros lados, pero a mí, Mm, yo adoré Aliens, la adoré, de mis películas adoramos. preferidas. no, yo no. Aprendí lo que es el buen suspenso a través de ella. Para mí el personaje que más conflictos tenía por todo lo que había pasado o por lo que nos habían enseñado, sin llegar después a todo lo que nos dieron, era Obi-Wan Kenobi. Eh, el hecho de saber que su Padawan le había fallado, él sentía que le había fallado a su Padawan y que no sabía cómo remediarlo, entra en conflicto con, con Luke y todo esto. A mí la muerte de Obi fue de llanto, de decir, no, 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 Sí. no, 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 no. Y empiezo a dejar a mi héroe, en ese momento a Vader, y dije, no, yo no te puedo seguir queriendo, yo Ok, no te puedo seguir queriendo. eres malo. Y regreso al lado de los buenos, donde la fuerza me Él acompañe. es técnico, no es rudo. Y Quiere aprendo una contraatacar. cosa de vida, para Ok, toda la vida, a que ver. después de que crees que es el gran villano, el que está haciendo todo, solo era un títere de un cuate que era mucho más que él Oh, el adorado y que emperador. obedecía Ajá. las órdenes de O sea, alguien. pero no tiene tema. John Williams no le escribió un tema a ese güey. Eso no me interesa. Yo estoy diciendo que ahí aprendes que siempre hay alguien atrás Ah, claro, Ujú, sí, sí, sí. que creemos no, que claro. está haciendo. Y eso se me quedó. Tú O sea, piensas que Trump es el malo de como la película y no. ¿quién maneja esto realmente, no? El que da la cara, el que hace todo, el que lo van a juzgar, o alguien que siempre está atrás en la sombra y que todo esto. Es La correcto. escena de la pelea de Luke y el papá, o sea, de Darth Eso Vader, es brutal. manejada por el cuate ¿no? Dada por el emperador Palpatine. Por el emperador Palpatine. y diciéndole y incitándolo y todo esto, es Ah, cállate, neta, cállate tú, que te metes, deja que se arreglen, papá e hijo, ¿no? ajá. Y bueno, yo no sé si fue la moralidad la que llevó a la muerte así de Darth Vader, porque me hubiera gustado otro final para un personaje tan maravilloso como era, Oh, ¿no? Y claro. eh, la escena donde por primera vez, cuando le dice, déjame ver con mis ojos verdaderos, no a través de esta máscara. El sonido cuando le va quitando las... Oh, Enfermizo, decadente. Uf, Híjole. ah, Y, otro llanto. y decía, sí, sí, sí. Y cuando se le queda viendo, tus lágrimas salen porque Sí, salen. sí, sí. Entonces, Pues sí. ese, esos sentimientos tan
tan maravillosos que despertaba en nosotros. Y luego la música, ¿no? Que también la acompaña totalmente. O sea, eran cosas que no se te olvidan y se te quedan aquí, con recuerdos que no va a borrar nadie y que Es nosotros correcto. tres conservamos con el niño que nunca dejamos que creciera, ¿sí? Nuestro Peter Pan No, al contrario, interior. que dejamos que creciera. Sí, nosotros sí. Bueno, nosotros crecimos, mas no nuestro niño, No, nuestro niño ha También. crecido con nosotros, hombre, por ¿no? supuesto. Y que nos acompañó y todo esto, para mí es todo. Para mí es la mejor película. Para mí es la mejor película. Yo voy a retomar un poquito lo último, nada más para concatenar, porque todos estos sentimientos y el John Williams perfecto es cuando termina el Imperio contraataca y todo se viene abajo y resulta que va a terminar la película y dices, a qué hora van a ganar los héroes? No, Sí, porque eso nos tenían acostumbrados y Pues no, no, le habían pues cortado la no, mano a Luke. sí, pues no. Por fin la princesa Leia había tenido su primera, telepatía con él y dice, ¿Dónde está? Y dice, vamos a buscarlo. Y se van por él a rescatarlo de debajo de una ciudad hecha mierda. Entonces, ese final, esa decadencia, es Buah, una tragedia, es una cosa que me buah. dejó llorando, esperando la tercera parte. Y exacto, la tercera parte tiene muchos altibajos y lo que ustedes quieran, ¿no? Tiene muchos Pero peluches. muchos peluches, ese para empezar, y muchos aparatos que Sí, caminaban habiendo naves voladoras, ¿no? Dices, ¿cómo? Pues, sí, ¿cómo? sí, Si sí. ni aquí, si ni aquí en la colonia tenemos de esos. Entonces, no tiene caso, ¿no? Pero en esa película, para el final, yo ya, como que había sabido que había una culpable, que iba a ser la culpable de mis 3 divorcios, ¿no? Y es esta Ah, Leia oh, Skywalker, que me cimbró para siempre en lo amoroso, en lo ideal y en lo que ustedes quieran, pero pues finalmente en lo romántico, ¿no? Y también el héroe romántico resultó ser Darth Vader, ¿no? Porque yo, al igual que muchos dices, no, Vader no debió terminar así, Vader debió continuar, debió haber matado a Luke, según mis fantasías, y que la princesa se hiciera cargo en las siguientes. Eso me hubiera fascinado y entonces hubiera sido el emperador, hubiera crecido y crecido hasta quién sabe dónde, hubiera sido un verdadero caos todo eso, hubiera sido las siguientes 3 grandes películas, pero no fue así. Entonces, terminan con cohetes y fiestas, que además tuvo la decencia George Lucas, y se lo agradezco, de haber quitado algunas escenas para darle un final todavía más carismático a las películas, ¿no? Hacer unas modificaciones, poner a Jabba the Hutt en la segunda película, inserciones majestuosas que anunciarían que lo que vendría seguiría siendo lo máximo. Pero entonces llegamos a 1999, o sea, pasaron 9, ¿cuántos? 16 años para que tuviéramos el episodio 1. ¿Qué pasó ahí, mis queridísimos? ¿Qué pasó cuando ya éramos adultos? Ya cuando llevábamos algunas vivencias. Sí, A ver, con toda la ilusión de lo que había ido a ver, esperabas que siguiera la historia de esto, de lo que había al pasado. revés. Y me regresan Claro. para decirme quién había sido Vader y por qué se hizo Vader. En una trilogía donde yo no necesitaba saber quién era Vader. me ganaste la pregunta. Les iba a preguntar, ¿nos importaba? Ah, A, perdón, a mí digo, no, realmente no. Eh, lo épico que había sido Vader tenía que haberse quedado en lo épico de haber sido Vader. Y me muestran a un niño que va a ir creciendo, que va a ir haciendo, en que si era o no era, que era un elegido, no era un elegido, y todo esto. Y me quedo con la pequeña actuación, la parte que le dejan a Liam Neeson como el que empieza todo esto, gran maestre. Ujú. que maestro de el Padawan que era Obi-Wan Kenobi,
y que ahí Obi empieza a tener, fue lo que me atrajo, empieza a tener una historia, Obi-Wan Kenobi. Maravilla. Y en Y manos de Ewan McGregor, perdón. Ewan McGregor, que lo Fantástico. hizo maravillosamente, hasta que sacaron su serie. Este, pero ya no fue tanto la emoción de esto, o sea, me quitaron esa emoción. La seguí viendo porque no podías dejar de ser fan de Star Wars, Exacto. no lo podías dejar. O sea, tenías que ir con esa fidelidad hacia esto, pero si hay una cierta como, híjole, bueno, a ver qué viene en la otra para ver si me sigue elevando lo que me dejaron las otras tres. Si hay Ok. cierta decepción, si hay ciertas cosas, nuevos personajes, los malos empiezan a aparecer, ¿no? Ujú. Este maquillaje del Cid es bellísimo, ¿no? ¿Del Cid? ¿Cuál Cid? ¿Te refieres a Darth Maul? Ajá, al primero que sale, Ah, al que Darth Maul, pelea con ellos dos, al que fantástico. Es lo pelea mejor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿no? Que además, años después me enteré que era el coreógrafo, Sí, y además se hizo X-Men. Eso es un gran actor y gran ¿no? acróbata. Entonces dices, órale, porque además, qué manera de pelear, qué coreografías de pelear, verdaderamente, ¿no? La Eh, música para la esas. música, aquí es cuando dices el cine sin música, yo no sé cómo sería el cine mudo sin el ragtime. O sea, si nada más fueran los actores, quién Ah, sabe qué hubiera ocurrido. Pero este pero. pianista que estaba ahí para darle vida a las escenas, sin Del eso cine mudo. Ok, no ok. no me lo imagino, ¿no? Ya. Y entonces, sí hay cierta decepción, cierta, no me decepcionó, pero sí hay Sí, cierta añoranza por los personajes principales, mi por querido estos Omar. cuatro, Ajá. Ok. ¿no? O cinco con Obi-Wan que no. Con Obi-Wan. Omar, ¿qué nos dices? ¿Cómo fue tu primera experiencia ahí en... Yo coincido completamente con el carnal Cadillac. Lo que sí que a mí, yo acabé muy cabreado cuando vi la primera película de de la segunda trilogía, que es decir, el primer episodio de toda la historia. ¿Cómo puede ser posible que haya una tecnología superior a la que ya habíamos visto? No, no, no. Este es mi pero más cabrón, más, pero súper más cabrón que el personaje que no dijiste, Jar Jar Binks, que yo ya tengo Oh, quedamos que ese no se mencionaba. que tengo mis, Ese es el más malo de todos. No fui yo, por ¿eh? No fui favor, yo. por favor. Pero lo que no soporté es que me pusieran una tecnología muy, muy, muy superior a la de la primera trilogía. Esto no lo Como soporto. paréntesis, estoy totalmente de acuerdo contigo porque No, decías, ah, no, caray, ¿qué no. pasó aquí? No, o sea, estoy ¿Cómo viendo quitar naves que primero? después se convierten en naves que les veo los hilitos. Por decirlo, ¿no? O sea, por decir que no se le veían los hilitos. Pero ¿No? Perdón. no, no. O No, pero, sea, ok, hay que ser coherentes, ¿no? O sea, la tecnología viene de un lado y va a otro. bien. No de ese otro lado va a otro lado, pero es que resulta que es el primero. Quedó claro. Pero, mis queridos hermanos, voy a diferir por primera vez y se trata de Star Wars, Ok, porque yo mi pregunta es, ¿y si no, cómo? En primer lugar. Y en segundo, las naves que eran como Art Deco en esta nueva trilogía precuela, me parecían más rudimentarias que las de después. O sea, definitivamente, sí les dan ese tono como si fuera, en comparación de nuestra era, si fueran naves de 1930 y después salieran las del emperador y todo esto, ¿no?
O sea, sí se me hace este tipo de nave, con mayores alas y detalles más avanzadas que las que salen en estas películas. Pero esa es mi manera de pensar, pues igual ahora los efectos fotográficos pues esperábamos que fueran increíbles. ¿Y qué sucede? Pues que vienen las siguientes dos películas que tienen unos efectos que hay, ustedes díganme, estamos en 2002, si no mal recuerdo, y sale La Guerra de los Clones. ¿Qué piensan de La Guerra de los Clones? Mm. No, pues, ¿Cómo les... Híjole, no, pues entonces sí, ya no hay pretexto. es cuando se empieza a acomodar la historia. Sí, Es cuando no entiendes cómo los Star Troopers están y todo un ejército y todo esto. Pero aquí entra un personaje, ¿no? Que en la historia, cuando yo lo conocí, era un personaje que no tenía guión, palabras ni nada, pero que era tan atractivo a la gente ¿cuál? que ¿cómo? Boba ¿Qué- Fett, qué? Ah, Boba Fett, ajá, claro. ¿no? Y Atención que de todos, Villano sí, sí, sí. favorito. empieza a ser, y que es el prototipo para todos los clones, Los ¿no? clones, sí, Lo sí. agarran por todo lo que era y todo esto, porque había atrás un gran plan para que todo ese ejército que estaba a favor de se convirtiera en contra de, Ujú, ujú. ¿sí? Creo que es la película mejor armada, ¿sí? Oh, La que nos va llevando en la historia y todo esto. Aquí ya vemos a este, a Luke, ya un joven, ya enamorado, no, no, ya, no, 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 perdón, perdón, hermano, no es Luke, no es Luke, es Anakin, Anakin es Skywalker. cierto, Ah, Anakin ya está, después Darth Vader. Anakin ya está, ya es grande, ya es todo, enamorado, ¿no? Estas cosas que me encantan de cómo de repente dices cómo el que va a ser el malo se puede enamorar, ¿no? Pensamos que están afuera de esos sentimientos, lo cual no es cierto. Son seres, vamos a decirlo así, seres humanos, aunque están en la En ciencia otra galaxia. ficción, pero que no puedes dejarlos a un lado, o sea, no son hielo, ¿no? Y esperas que prospere de una u otra manera la, la, este, la vida de ellos, ¿no? Ok. Que se van a convertir en los padres de los grandes héroes de la guerra de las galaxias, ¿no? Omar, ¿qué más nos dices acerca de tu impresión en 2002, La Guerra de A los ver, Clones? que pues sí, estoy de acuerdo, la segunda ya atrapa muchísimo más. Eh, yo creo que aprendieron de muchos errores. ¿Ok? Es así como ya no te dejes llevar más con el rollo comercial, como el error principal yo creo que viene con el retorno del Jedi. Sí, que es cuando sí verdaderamente aprenden que no es tan bueno comercializar antes todo el merchandising antes de la película. Y luego hacer la película con base en ese merchandising. En la primera película, o sea, digamos, de las tres trilogías, la primera película, o sea, el primer capítulo, todavía juegan con ese rollo, pero en la segunda ya se meten más en la historia. En la segunda trilogía, en las precuelas. No, en la segunda película, o sea, en el segundo capítulo, En el episodio 2, en el en episodio en 2 La Guerra de se los meten Clones, ya más y ya no se preocupan tanto por el rollo de Creo que han aprendido con el ya. rollo de previo.
Es que Ujú. es todo un... Sí, porque estamos en el capítulo Sí, sí, 6. sí, 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 sí. Comercialmente pasó lo que pasó. El que lo entienda, episodio 2. Sí. Estamos en el En episodio el 2, la Guerra de los episodio Clones. 2, Ujú. como que se enfocaron más en la historia y se dejaron de juguetitos. Que luego no, pero sí, ok. Ajá. Siguen habiéndolos. Aquí un apunte. Creo que da en el clavo mi hermano, porque episodio 2 y episodio 5 creo que son las Ah, mejores ah, ah, historias ah, que ah, tiene Star Wars. ah. Ok. Es donde nos meten Curioso, totalmente. qué curioso, qué Episodio 2 curioso. y episodio 5. Que curiosamente, Vemos, de las vemos. dos trilogías hasta entonces, es el episodio de en La medio. segunda. Ok, Sí, ok. Y Guay. entonces, pero espérenme tantito. Uno de los grandes inicios de películas que he visto jamás, ese es el episodio 3 por ahí en el 2005, ¿no? La precuela, episodio 3 con todas las naves, incluyendo a Ewan McGregor, con R2D2 atrás, van saliendo junto a Anakin Skywalker y salen a la guerra de las galaxias como nunca la habíamos visto antes, A con ver, naves por todos lados, lleno de gráficos hasta emborracharnos de esa belleza infinita. ¿Qué opinión tienen de ese de episodio 3? pues sí, es épica totalmente, es epopélica ese inicio, donde dices, otra vez, estoy Sí, aquí, sí, me otra vez. regresaron, Ujú. ¿no? Porque el enamoramiento vuelve a darse. A mí episodio 2 y 3 son los que me volvieron a hacer amar Star Wars. La uno, Ujú. lo vuelvo a decir, era un poco de la DC. Pero acá, en esta historia, y luego esta magnificencia que hicieron con el puro inicio, quedas atrapado otra vez. Exacto. Queda la gente otra vez. Este es Star Wars. Este es mi Star Wars, ¿no? Ujú. Y aunque suene raro para la gente que no lo ha visto, porque hay personas que no las han visto, ¿no? Este, eh, hay cosas que sí, todo. Y después les platico una anécdota con las 7, 8 y 9. Sí, no, 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 esas terribles. Pero bueno, mi querido Mark, ¿qué opinaste de la tercera, del episodio 3? ¿No te, sí o no? De las tres, es que es curioso porque de la primera trilogía la que más me gusta es la segunda. De la segunda trilogía, que es el episodio uno, 2 y 3, la que más me gusta es la tercera. Pero Ah, por no la segunda. Ok. la batalla campal Ujú. entre Darth Vader y su maestro, Ya, casi en el donde ya infierno. es o sea, esa batalla campal es tan heavy. O sea, yo nunca había visto. Porque en ese entonces todavía estábamos en el rollo del estudio de los géneros eso es tragedia griega en su Mm. más pura efervescencia. Es decir, No, es el grito de Darth Vader, o sea, antes de que sea Darth Vader, por supuesto, de Anakin, cuando le dice, "Ya", y ya está jodido, ya se lo cargó el otro, Ujú. pero se lo cargó y no, es que se lo por hubiera eso cargado. no es tragedia. Ok. Sí, pero el grito de él sí que lo es. Bueno, ok, ¿Qué dice el El tono? Ok. grito de él, el el grito tono. de él, el I hate you, el te odio, Ujú, ujú. es tan ¡guau! Que dices, "Hostia, es que yo en mi mejor ejercicio nunca logré ese grito o esa profundidad, ¿no? O sea, porque Ok. claro, a ver, también viene de toda una batalla campal que se han tirado estos dos, que dices que yo lo siento mucho, pero o sea, y es que ¿cómo haces? Porque
nos han confundido. Yo ahí sí que quiero apuntar una cosa, porque claro, a ver, empezaron con la 4, 5 y 6 porque eran las más fáciles de hacer. Cuanto a la tecnología que había en el 77, Sí. porque ya estaba escrita toda. O sea, todas las tres trilogías estaban escritas ya. George Lucas las Mm, tenía escritas. No, no oh, creo. no, Las tenía No. pensadas, correcto. pero que él sabía que lo más fílmico o lo más filmable en su Sí, sí. momento en el 77 a nivel de tecnología era la 4, 5 y 6. Y de captar a la atención del público. Ujú. No hizo el uno, 2 y 3 porque puta, a nivel tecnología es que nos vamos a quedar muy cortos. Va a quedar ahí como un rollo medio raro que no vas a ver. Entonces, claro, cuando tú ya estás viendo el segundo y el tercer episodio, cuando ya has visto 4, 5 y 6 y uno, es así como, ¿qué es lo que más me gusta de todo lo que estoy viendo? Pues todo. Ujú. ¿Me Pues todo. permites hacer un apunte, Adelante, Mike? adelante, Eh, adelante, Chas. Creo que la tercera es la que más simbolismos tiene. El episodio 3. Ok, ok. El episodio 3 es la que más tiene, simbólicamente hablando, Sí, sí. sobre todo. La pelea no es de a gratis, que sea casi casi en el infierno, Ya. Claro. Claro, ¿sí? por supuesto. El infierno que está viviendo el personaje que se va a convertir en Darth Vader, ¿sí? El infierno que está viviendo Obi-Wan Kenobi por tener que hacerle eso a, como a su hijo, ¿sí? Es bien simbólica. Y no se convierte en tragedia, porque si no, ahí se muere, Ujú. ¿no? Pero sí se convierte en una tragicomedia preciosa, porque viene todo este cambio y eh, cómo la sociedad no les permite ser felices a Anakin y a su esposa, ¿no? O Y a la sea, traidora de Padme Amidala. Ahorita voy con eso. Ahorita voy Tenías con que eso. decirlo. Tenías que decirlo. entonces ella se tiene que convertir en mártir para poder seguir adelante y darle entrada a sus hijos, a Leia y a Luke, Ujú. ¿no? Pero con el cargo de conciencia de Darth Vader de haber matado al amor de su vida. Es una conjunción de simbolismos que reúne ahí George Lucas para poderle dar una dimensión todavía más alta a lo que estaba sucediendo con las 4, 5 y 6. Ok. Ahora yo sí quisiera nada más agregar para terminar con estas precuelas uno, 2 y del episodio uno, 2 y 3 que a mí me encantaron. La primera no, pienso lo mismo que ustedes. La primera fue como a ver cómo hacemos los efectos, queremos darle gráficos y experimentar. Lucas es más técnico que otra cosa. En la segunda ya se madura la historia y en la tercera, y ahí es donde digo, espérame tantito, ¿cómo que mi Darth Vader que yo había visto en la 4, 5 y 6 pierde los estribos por una quien sea? O sea, digo, Padme está preciosa, Natalie Portman está preciosa, pero no, organizó todo eso. O sea, me quieren justificar que este tipo es un imbécil como cualquier borracho de cantina que va y mata por una mujer. O sea, no, no, La no, no, naturaleza humana es que Pues los hombres sí, somos no, sí. no, capaciosos. no, yo no, bueno, yo nunca fui tan estúpido, perdón, pero ¿Tú no cometí matas por una estupideces. mujer? No, bueno, depende. Se las acabo de enseñar, pero ya murió, así es que ya no mato. Carrie Fisher. Pero no, 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 no me parece justo. Es más, desde que inicia con el niño que ya maneja naves y todo, que es bastante odiosito, ¿no? Darth Vader de niño. Sí, sí, Y sí, que el aparte, clásico como tú spoiler. dices, los símbolos, como los símbolos que tú dices, no tiene padre, dices, ay, ay, ahí Ya vamos está. otra vez
a los símbolos cristianos. Ok, está bien, te la paso. Ok. Luego se enamora de la Padme que le dice, bueno, sí, ay, pero luego no. Ay, sí, pero te voy a hacer sufrir. O sea, ¿qué clase de princesa es Padme Amidala que permitió al emperador Palpatine que se subiera al poder, que pasara por encima de todos? Ella lo permitió y este imbécil va y mata por ella. Hasta ahí se las de ya me desahogué. Si quieren, pasemos a los episodios. Ok, A Jimmy. los Gracias. Esto era terapia, la verdad. No, no era más. Teníamos que hacer un podcast donde pudieras terapiarte. Gracias. Sigan Tú ustedes ya. querías, tú querías hacernos terapia, ahora acabas de hacerte terapia a ti mismo. Exacto. Tenía que Queridos llegar un mini momento. escuchas, Gracias. dan un poco, mándenos sus comentarios sobre esta terapia que mi querido hermano acaba de hacer. Vamos a los episodios Ay, 7, 8 y 8 y 9. 9. ay, Y aquí ya se me está torciendo el estómago, pero vamos a recuperar cuando de repente, ya de la nada, porque ya se pasa el tiempo, deciden a mitad de la década pasada, por 2015, lo de menos es el año, hacer el regreso con mi adoradísima Daisy Ridley, ok, con nuestro querido Harrison Ford. ¿Qué pasa en ese primer episodio? O si quieren ya, mejor abordamos los 3 episodios, ¿no? Porque, Porque en creo fin, que sí, tenemos el mismo feeling los tres al respecto, ¿no? y creo que medio mundo. Ujú, No, aquí empieza una de las más grandes estupideces en censura, ujú. aquello que se llama inclusión. Y Ok, tenemos que empezar a ver a héroes débiles, tenemos que ver, no tengo nada, no soy racista, pero creo que escogen muy mal a los personajes, a las personas que van a ser esos personajes. Y aunque me están dando una trayectoria de vida que no sé en dónde, espero que no haya 10, 11 y 12, porque no sé a dónde la van a llevar. Pero tuvieron que meter, y peor, traicionar la trayectoria de los personajes principales. totalmente. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, ¿Cuándo se no, había visto? no es posible. O sea, es que trae a Harrison Ford porque si no, no se soporta. Ujú, Es que tráete a la princesa Leia porque si no, no se... y mete al final a Luke Skywalker porque tenemos que darle, ¿no? ujú. Y con ese, porque lo declara él, sí, que no es él, que no es el personaje, Sí, que hay una traición total a lo que todos vieron, ¿no? Entonces, son 3 películas bellas a nivel gráficos, a nivel todo, efectos especiales, la música sigue y todo, ujú. pero para mí hay una traición muy grande a los personajes principales de la historia. Primer Tiene pecado. escenas que me llenan de, ay, qué padre, pues sí, las peleas, todo esto, pero ya no les creí, ya no, ya no pude creerlos. Pero aquí pasa algo, les decía de la anécdota. Vamos a verla con mi nieta Sí. y mi nieta se queda, ¿no? Ok, de la misma ok. manera que Y nosotros nos aún quedamos en teniendo ese. las películas aquí, Ujú. no sabía que era Star Wars. Ok. Y Maneli, su mamá, mi hija, no, no las conoces. Estás castigada. Sienta, se agarra las películas y ¡pum! Una tras otra. Creo que vio las 6 en 2 días. Porque tenía que hacer la tarea. Sí, No, porque porque no tenía que lavar creía los mi hija platos que no había por visto Star castigo. Wars. Y, y cosa maravillosa en ella,
desde el primer día, fan de Darth Vader. Ah, ok. Para ellos todo. Mm. El lado oscuro, yo no sé de dónde salió, no salió, Ya Pink pero Floyd es lo decía el lado bien. oscuro. Ya Pink ¿No? Floyd lo decía bien. Y El lado oscuro entonces, también. pero las sientes, se los juro, no las has Así. visto, que las sientes, ahora las conoces, para Dark que Side. conozcas películas bellas, ¿no? Omar, ajá. Omar, ¿qué nos tienes que decir? Era- Digamos, vamos a abarcar las tres juntas, ¿no? Porque Sí, sí, realmente sí, sí, da, sí. da No, como no, no, flojera. no. Sí. No dan por uno por No, uno, sí, no dan mucho. sí, directamente las tres juntas. Si las veo como un producto diferente, me encantan. Si las veo como un producto que es consecuente a una historia, me vomito en ellas. Correcto. Así es que prefiero verlas como un producto aparte, como un multiverso que luego se han inventado maravillosamente, en donde te Sacada de la puedes manga. inventar lo que quieras con los mismos personajes, no hay problema alguno porque es un multiverso, ya está. Pueden ser zombies, Entonces, da lo este es mismo. un multiverso Star Wars. Entonces, Ujú. pues los personajes que amamos, que conocimos y tal, que ya estaban pues centrados en añitos y todo este tipo de cosas, porque curiosamente en el espacio no se envejece, pero resulta que al final sí. Mm. Pues sí pasa esto. Si las ves como un producto aparte de la saga Star Wars, genial, pero si la ves como parte de la historia, óigame no. O sea, Ay, sí, perdóname, George Lucas, porque el primer culpable de todo esto es George Lucas. claro, Dejaste que el dinero siguiera entrando y te importó tres pitos lo que hicieran con la historia. Porque él no escribió al final claro. los libretos de las tres últimas películas. Entonces pues mientras yo siga recibiendo lana, yo no tengo ningún problema. Pues ya tengo yo no sé cuántas industrias Se este, retiró. Ujú. que me están haciendo el rey Midas de este siglo y del que viene. Así es que ningún problema, porque claro, es que el que viene es el que ya estaba, ¿no? O sea, en 2000 y no sé cuántos fue que empezó la trilogía esta. Eh, a mí me cayó muy mal George Lucas en ese momento. Ujú. Sí, Eh, mm, pero luego también dices, bueno, pues sí, pues, a ver, why not? Pero véndemelo como otro rollo, ¿no? O sea, al menos hazme el multiverso, coño. Como vendió Rogue One, como una historia de Como Star una Wars. historia aparte. Pero de todas maneras, curiosamente, Rogue One se inserta dentro de toda la mundo saga Star Wars de del una manera canon, más divina claro, que no las tres últimas. Es que las tres últimas son a nivel de la historia vomitivas. O sea, te has cagado en tus propios personajes. Pero es que lo peor de todo es que él no se cagó. George Lucas no se cagó porque él no escribió nada. claro, claro, quedó claro. Permitió, O sea, Sí, vendió, yo no sé si vendió los derechos, yo qué sé qué hizo el cabrón. Pero ahí, bueno, en fin, yo no quiero dar nombres, pero no, sí, todos los nombres se pueden dar perfectamente y han vale, sido una pues el mierda. primer culpable yo creo que es Disney. Ah, por supuesto, Disney ha hecho atrocidades con las cosas que les han dado. O sea, Y bueno, yo nada más agregaría que Daisy Ridley, mis respetos a Rey, no tenía nada, no tiene la culpa de Bodrio. Y después nos vomitan en la cara una serie de personajes que ya ni se antojan ni comprarlos como muñecos, porque son pocos los que tienen un poco de atractivo por ahí. Unos personajes como que ya los van a meter por inclusionismo forzado y luego dicen no, porque nos cae mal. Entonces, y luego también el otro dicen tenemos que meterlo y ¿para qué nos sirve? No, pues ya tampoco. Y luego, pues ya la último, lo que les quedó era la idea que yo creo que todos tuvimos desde siempre, el emperador, o sea, que volviera de la manera que sea clonado, de la manera que sea, pero desde el principio, no hasta el final, ya, claro, ya cuando al último me muestran a la princesa Leia entrenando y como que el director al último dijo,
esto era lo que querían, ¿verdad? Pues sí, pendejo, ya váyanse a la mierda con su mugre. Pero bueno, Rogue One encaja perfecto, forma parte del canon, yo creo que de todo mundo. Para mí es una de las mejores películas de Star Wars, jamás hechas, junto con las otras que decíamos, segundas partes y Rogue One encaja perfecto. Y pues nos quedamos con los intentos de Dave Filoni que habían hecho la Guerra de los Clones en serie animada, que Mm. fue espléndida. Y después, ¿con qué nos quedamos? Porque ahí iba Obi-Wan, como bien dijiste hace rato, mi hermano, O iba a ser, Mandalorian. era lo mejor que iba a suceder y no pasó nada. Y meten a Andor, que no pasó nada. No pasa nada. El Mandalorian iba, ya todo el mundo dice, ahí está Sí, no, Grogu, no, todo el este mundo apostaba bebé. por claro. Este bebé era la esperanza para el universo de Star Wars y de repente ya ni siquiera se menciona. ¿Qué nos queda? ¿Bob Rogers? Sí, creo que la ambición se los comió. Ujú. Eh, Sacar historias por sacar historias de una espléndida saga, por lo menos me quedo con uno 2 3 4 5 6 y Rogue One. Y Rogue One. No, no me puedo quedar con las otras porque bien lo dice Omar, si me las hubieran vendido como historias de Star Wars, ¿sí? Historias independientes como lo hicieron con Rogue One, No, y que además otras. insertó maravillosamente, porque es la historia del nacimiento de la estrella de la muerte, Ujú. ¿sí? Y y todo, no, y además las tres muertes de los personajes principales, ¿no? El nieto de Darth Vader que se quedó pequeñísimo, le quedó gigante, aún Budoso, actor, cobarde, más cobarde que todos los anteriores, ¿no? y que es un gran actor, el Pero que cuate, no es del espacio. pero en ese Co- personaje, No es para un ser del espacio, es un cuate que puedo ver en Walmart, pero no más allá de las estrellas, o sea. mira, Ya hay estás diciendo es el nieto, no me uno de jodas. los, es que no quiero, pero tiene tantos defectos las tres últimas películas de Star Wars, tantos defectos que, que mejor ni recordarlas, pues. Como Sí, bien no, dices, hay personajes como Ria que verdaderamente llegas a querer, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama en la bolita, el robot? No sé, yo no me acuerdo de ninguno, no, no, no me. ¿cuál El que bonita? la acompaña, ¿A quién? Vivi, A ¿no? BB-8, el Que, robotcito que, que da vueltas, ah. que, El sacapuntas, el robot. sí, que es muy atractivo y que lo puedes insertar en los tres robots, ok, Citripio, R2D2 y BB-8. Dices, ahí están, sí, bien, pero ¿y todo lo demás? Ujú. ¿Y todo lo demás? Sí, claro. ¿No? Entonces, las muertes son nefastas, nefastas, no supieron darle El salida. amor es nefasto. El amor, yo nunca me imaginé, de repente se estaban besando Rey y el mono este horrendo del Kylo Ren. ¿Qué hacen? Y ¿de dónde salió el amor? Pues no sé, me imagino que había un baño, se metieron y ya salieron enamorados, que no hacen pareja, no hay Ya habían química. saunas en el espacio. Había saunas espaciales, ¿no? Sí, no puede haber otra Pues sí, solución. Sí, porque no hay, o ahí sea, entra el calorcito. nada que soporte esa historia amorosa. Es No hay correcto. nada, no hay nada. Qué basura y qué asco. Tan es así Sí, que no me acuerdo está de mal. ella. O sea, me están hablando de. Mejor terminemos porque quedamos Terminamos tres. con esto revuelto. No encontramos cómo salvar esa mugre. Y lo peor es que nos están demostrando, sobre todo Disney, que no saben qué hacer con Star Wars. Y no somos los únicos que pensamos eso. Sí, Y sí. pues lo lamentamos mucho, ¿no? Bueno, Ya no pero es hay que más. Ujú. no saben hacer, no saben qué hacer con esta saga como no saben qué hacer con Pixar igual. Es Es decir, correcto, es correcto. Pixar hace una maravilla, Toy Story,
Y cuando Walt Disney se apodera de Pixar, obliga a Pixar a hacer la segunda película es muy menor. Y cuando Pixar vuelve a coger las riendas de la producción, hace una tercera y una cuarta que son una maravilla. Lo Sí, yo mismo creo vuelven a que echar, perdón. tendríamos que platicar de Pixar, Disney da para un nuevo, ¿no? Disney, por favor. Sí, sobre todo porque Pixar empieza bien las cosas, o sea, tal como dice, ¿no? No solo con eso, sino con otras cosas como esta película de las emociones, que eran las Ah, emociones ok, de la Inside nena. Out. ¿Sí? Inside Out. maravillosa, espléndida. Y luego Divina. dicen, vamos a sacar Soul, el alma, ¿no? Y dices, ah, sí, güey, ¿y qué sigue? ¿Trastornos mentales o qué? O sea, Claro. ya es tratar de sacar de la nada, Sacan cosas, elementos, elementos que no tienen para crear una historia. claro, claro, pero creo que Pixar nos da también chance de analizarlo y porque tiene maravillas, tiene cosas Ah, por bellísimas, supuesto, ¿no? Y sí. como todo, les digo, creo que les gana la ambición, la Ujú. entrada de dinero y hago cualquier porquería, no me importa. Al cabo vende, Estamos hablando Sí, de Disney. claro, sí, claro. claro. Porque yo veo los estantes de muñecos inclusionistas rebajados y más rebajados, ¿eh? O sea, el negocio no está No, funcionando no, tampoco. no, por No favor. es Desde, cosa nada más de escribir cualquier tontería. Si sí, después de ver cualquiera de estas tres últimas películas, mi sentimiento es querer tener todavía al Millennium Falcon, es que no me estás creando un juguetito que me atrape tanto. Ahí está. Y ahí está el Millennium Falcon, en Walmart. claro. Ya no es exclusivo, ya no es exclusivo. Antes lo era. Puta, antes tenía. Sí, Puta. Yo tuve un amigo que lo tenía, ¿cómo lo odié el cabrón? Le pegaba, lo quería matar para quedármelo es, yo con el es lo Millennium. malo de hablar de Star Wars, que termina uno hablando de odio. Sí, pues claro, por eso nos gustó tanto Darth Vader. Nada más escuchamos el chan, 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 chan. Cada que el cabrón me enseñaba su juguetito, puta, una cosa así enorme. Bueno, Pero tú no lo quieres tanto como yo, cabrón. qué placer volver ¿Quién? a recordar cosas tan maravillosas de Star Wars. Es correcto. Qué placer irnos a la infancia, bueno, a la adolescencia, a la pubertad, a la adolescencia. Y qué lástima quedarnos con el sentimiento de las tres últimas. No, no nos quedamos, volvamos al principio. Yo seguiré enamorado Sí, no, de Carrie Fisher, de la princesa Leia, por siempre. Me ha costado 3 matrimonios y sigo siendo feliz. Y sigo amando a Darth Vader como el mayor villano de la historia de mi humanidad, Ok, junto con el Doctor Doom. Y y no sé, ustedes, audioescuchas, díganos qué es lo que piensan. Seguramente habrá emociones encontradas entre generaciones. Lo que tratamos es de unirnos y de que las cosas se hagan cada día mejor. Gracias, hermanos.